Estamos hoy día a punto de comenzar, como les decía, una nueva enseñanza, una nueva temática. Y para los que toman nota, anoten ahí como título de la temática que vamos a estudiar hoy día, la propiciación y la expiación. Esa es la serie que vamos a estar estudiando todo este tiempo. La propiciación y la expiación. Hoy día partimos con un subtítulo, con la primera lección. Hoy día partimos con un subtítulo, la primera lección, que es la enemistad entre Dios y el hombre y la ira de Dios. Repito, el nombre de la temática que hoy día comenzamos, de la serie que hoy día comenzamos, es la propiciación y la expiación. Hoy día la primera clase, la primera lección, como usted quiera llamarla, la primera parte, lleva un título y es la enemistad entre Dios y el hombre y la ira de Dios. Por ahí vamos a comenzar, ¿ya? Pero primero quiero introducir la temática de la siguiente forma. Nosotros entendemos, Dios nos ha ido mostrando a través del tiempo que el Señor nos ha estado revelando el Evangelio, hemos entendido que el Evangelio no es un simple mensaje, ¿correcto? Hemos entendido que el Evangelio tampoco es una simple doctrina, una entre tantas que el cristianismo enseña. No. Hemos entendido que el Evangelio es lo único que el ser humano necesita. Hemos entendido que el Evangelio es una doctrina transversal. Hemos entendido que el Evangelio es la sumatoria de 6 puntos, ¿correcto? Número 1, encarnación de Cristo. Número 2, vida, obra y milagros de Cristo. Número 3, muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Número 4, resurrección de Cristo. Número 5, exaltación de Cristo. Y número 6, segunda venida de Cristo. La sumatoria de esos 6 puntos es el Evangelio. Por lo tanto, aquellos que decimos creer en el Evangelio, debiésemos conocer estos 6 puntos. De alguna manera, tener cierto entendimiento de estos 6 puntos, porque eso en la práctica es conocer el Evangelio. Algo más. El punto neurálgico del Evangelio, porque acuérdense, son 6 puntos. Partimos con la encarnación de Cristo y terminamos con la segunda venida de Cristo. Lo que está entre la encarnación de Cristo y la segunda venida de Cristo, esos 6 puntos son el Evangelio, ¿correcto? Pero el punto neurálgico del Evangelio es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el clímax del Evangelio. Ese es el punto más alto, más elevado. Ese es el tema central de la Biblia. Cristo muriendo en la cruz del Calvario. De Génesis al Apocalipsis hay un hilo conductor teñido en sangre que une libro por libro, que une narración por narración, que une prosa con prosa y que le da sentido a la Biblia. Si ese hilo conductor no estuviese, la Biblia no sería más que un bestseller, quizás el mejor de todos, pero no sería más que eso. La Biblia cobra sentido. Las palabras escritas en la Biblia, los párrafos, las crónicas, la poesía, la lírica, la narrativa, todo lo que está escrito en la Biblia, de Génesis a Malaquías en el Antiguo Testamento y de Mateo a Apocalipsis en el Nuevo Testamento, todo lo que está escrito está unido, insisto, por un hilo conductor teñido en sangre. Y ese hilo conductor teñido en sangre es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia habla solo de Cristo. El punto central de la Biblia es Cristo. El tema central de la Biblia es Cristo. Y el punto más elevado es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Ahora, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cuando nosotros hemos tenido que empezar a estudiar la muerte de Cristo, de la muerte de Cristo se desprenden una serie de doctrinas que son determinantes, hermanos.
se desprenden una serie de doctrinas que son determinantes, ni siquiera son necesarias, son determinantes en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. No conocer estas doctrinas es andar vagando en términos de iglesia, es andar totalmente perdidos. No todo el que dice yo soy cristiano es cristiano en la práctica. ¿De acuerdo? Eso quiero que quede claro. No todo el que dice yo soy cristiano, yo creo en Dios, es cristiano en la práctica. El cristiano bíblico, para que sea cristiano, tiene que ser bíblico. Y el cristiano bíblico tiene un conocimiento que Dios le ha permitido tener, tiene un conocimiento revelado de la muerte de Cristo como el centro de todo, y de la muerte de Cristo, les decía yo, se desprenden una serie de doctrinas. Yo le voy a nombrar algunas. La justificación por fe, esa es una doctrina. La reconciliación, esa es otra doctrina. La satisfacción, otra doctrina. La sustitución, otra doctrina. La regeneración o palingenesia, otra doctrina. La doctrina de la sangre de Cristo, otra doctrina. La adopción, otra doctrina. No sé si mencioné la reconciliación. La reconciliación, otra doctrina. Y la propiciación y la expiación. Esta serie de doctrinas le dan sentido a nuestra fe. Usted no puede decir, yo creo en Dios. Y cuando le pregunten, ¿por qué crees en Dios? Usted no puede responder, porque yo lo siento. Eso es una estupidez. No podemos responder eso. Porque hay momentos de nuestra vida que a Dios no lo sentimos. Y Dios sigue siendo nuestro Dios. Entonces, hay un texto que usa el apóstol Pablo cuando él dice que debemos saber dar razón de nuestra fe. Cuando él dice dar razón, él está diciendo debemos saber explicar nuestra fe de manera coherente, de manera congruente, de manera lógica, de manera seria. Y la única forma de poder explicar nuestra fe de manera congruente, lógica, seria y coherente es estar expuesto al poder del Evangelio, estar expuesto a la enseñanza del Evangelio, el Evangelio que va desde la encarnación de Cristo, pasando por la vida, obra y milagro de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, la exaltación de Cristo y la segunda venida de Cristo, siendo el punto más álgido, siendo el punto más neurálgico del Evangelio, la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra vicario significa sustituto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la muerte vicaria, estamos hablando de la muerte sustituta de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué sustituta? Porque el que tenía que morir en la cruz era yo y era usted. Porque los pecadores somos nosotros. Pero Cristo nos sustituyó ocupando nuestro lugar en la cruz para que usted y yo pudiésemos tener perdón de pecados y salvación eterna. Mientras no comprendamos eso, el ser humano sigue perdido en sus pecados y delitos. Teniendo claro la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la misma revelación de la muerte de Cristo nos va a introducir en esa serie de doctrinas que les acabo de mencionar, de las cuales ya hemos visto algunas en algún momento. Hoy día comenzamos entonces con la propiciación y la expiación. Insisto, son dos doctrinas, pero las vamos a tratar en conjunto porque entiendo yo que va a traer más claridad, vamos a tener mayor entendimiento de la doctrina. Quiero leer algo, escuchen. Dentro de las consecuencias de este acto sobrecogedor de la muerte de Cristo en la cruz, trataremos la propiciación y la expiación. ¿Por qué? Porque la doctrina de la propiciación y de la expiación nacen a consecuencia de que Cristo muere en la cruz del Calvario.
Un cristiano que realmente es cristiano necesita conocer estas doctrinas en profundidad, primero, para vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dice. Y segundo, para que a la hora de que hay que dar razón de nuestra fe, sepamos qué decir. Y no andemos diciendo disparates como normalmente se oye por ahí. Entonces, ambas doctrinas están emparentadas, están ligadas de alguna manera. Pero yo quiero que quede claro, son dos doctrinas diferentes, ¿de acuerdo? Una es la propiciación, así se llama, yo les voy a explicar qué significa eso, y la otra es la expiación, también les voy a explicar qué significa eso. Ahora, son dos doctrinas, pero están entrelazadas, están emparentadas entre sí. Y estudiarlas en conjunto nos va a permitir un conocimiento revelado más profundo acerca de la muerte de Cristo y acerca del sacrificio de Cristo. Porque escuchen, aunque me lo oigan todos los domingos, la muerte de Cristo fue un sacrificio. La muerte de Cristo fue total y plenamente sacrificial. La muerte de Cristo no fue un suicidio. No fue que Cristo, cansado de la vida, se suicidó. Tampoco fue un parricidio. No fue que vino Dios, su Padre, y lo mató así nomás contra la voluntad de Cristo. Tampoco fue un homicidio. No fueron los hombres, ni los romanos, ni los judíos, que mataron a Cristo, aun cuando fueron participantes activos de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue total y plenamente sacrificial. ¿Por qué? Porque hay textos bíblicos, y lo hemos visto en otras instancias, por ejemplo en Juan, en el libro de Juan, cuando la Biblia dice, Jesús hablando, él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo la pongo, de mí mismo la pongo. Lo que él está diciendo es, yo me entrego a la muerte voluntariamente. Ahora, ¿era voluntad del Padre que Jesús muriera? Sí, concretamente sí. Dios envió a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. Pero Jesucristo estuvo totalmente de acuerdo. Ese elemento, que Jesucristo haya estado totalmente de acuerdo, transforma la muerte de Cristo en algo totalmente sacrificial. ¿De acuerdo? Hermanos, la mayoría del mundo occidental que ha sido cristianizado, pero que no necesariamente es cristiano, cuando hablan de la muerte de Cristo, se centran en 3 días al año en la Semana Santa. Llega el mes de abril, la primera semana, y en todo el mundo occidental se celebra por calendario la Semana Santa. Y ahí todos hablan de la muerte de Cristo y aparecen en la televisión las películas de Cristo, la de Franco Zeffirelli, la de Mel Gibson y las otras versiones que hay, y aparece, y en las misas se habla de la muerte de Cristo, y en los templos evangélicos se habla de la muerte de Cristo. Se acaban los 3 días y nunca más se habla de la muerte de Cristo. Porque para el normal del mundo, insisto, cristianizado, no cristiano, la muerte de Cristo es solamente un hito. Algo que ocurrió, nadie lo niega, sí ocurrió, es verdad, pero es un hito histórico. Para nosotros, la muerte de Cristo no es solamente un hito histórico. Sí, nosotros sabemos que es un hito histórico. De hecho, la historia del hombre fue separada en antes de Cristo y después de Cristo. Y al medio se puso una cruz. Antes de la muerte de Cristo significa eso, y después de la muerte de Cristo. Miren lo importante que es la muerte de Cristo, que los historiadores a nivel universal tiraron una línea donde la dividieron por antes de Cristo y después de Cristo. La historia se divide así, porque la cruz cambió completamente todo. La muerte de Cristo en la cruz no solamente afectó la historia temporal de la humanidad, sino que afectó el cielo y afectó el infierno. Afectó la temporalidad
y afectó la eternidad. Afectó la eternidad pasada y afectó la eternidad futura. La muerte de Cristo es transversal. Tocó todos los puntos del ser humano. Todas las aristas de la humanidad fueron tocadas por la muerte de Cristo. Yo les quiero dar dos definiciones. Me gustaría que las anotaran para adentrarnos en la temática de la propiciación y de la expiación. Coloquen ahí primero, número 1, la propiciación. Y anoten, puede ser resumida como el medio que Dios utilizó, puede ser resumida como el medio que Dios utilizó para poder restaurar nuevamente al hombre, en una relación de paz con Él. En una relación de paz con Él. Les repito, la propiciación puede ser resumida como el medio que Dios utilizó para restaurar nuevamente al hombre, al ser humano, en una relación de paz con Él, con Dios. ¿Ya? Agreguen algo ahí, en la misma definición, un punto seguido puede ser. Es la satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sacrificio. Cuando hablamos de la propiciación, estamos hablando de la satisfacción de la alta justicia de Dios por medio de un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? La muerte de Cristo en la cruz. ¿Ya? A modo de definición solamente, para que vayan entendiendo. Entonces, cuando hablamos de la propiciación, estamos hablando del medio, del mecanismo que Dios usó para restaurar al hombre en una relación de paz con Dios. El mecanismo fue un sacrificio. Puntualmente, el sacrificio de Cristo. ¿De acuerdo, hermanos, hermanas? ¿Sí? Insisto, la propiciación la vamos a entender como el medio, como el método, el mecanismo que Dios usó, porque fue idea de Dios, para poder restaurar al ser humano en una relación de paz con Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y lo hizo por medio de puntualmente, sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz. ¿De acuerdo? Eso es a modo de una definición muy sencilla. Punto aparte. La expiación. La expiación. Es la ejecución de este medio. ¿Cuál es el medio? Ya, pero ¿cuál es el medio? La muerte de Cristo. Entonces, la expiación es cómo se ejecutó este medio, o sea, cómo se ejecutó la muerte de Cristo. La ejecución de este medio. Sí, o la ejecución de la propiciación, porque la propiciación es el medio, ¿cierto? La expiación está estrechamente ligada con el sacrificio de Cristo. Está estrechamente ligada con el sacrificio de Cristo y con todas las implicancias que encierra este sacrificio. ¿Ya? Es para que tengamos una idea, quizás no profunda, pero
para que ya vayamos adentrándonos en la temática. La propiciación entonces es el medio que Dios utilizó para restaurar la relación de Dios con el hombre en una relación de paz. ¿De acuerdo? Esa es la propiciación. Ya yo voy a explicar con detalle, pero quiero que por lo menos se hagan esa idea ahora. ¿Ya? Y esa propiciación es la satisfacción, escuchen esto, la satisfacción de la justicia de Dios. Explico. Dios tiene un atributo. Ese atributo es, bueno, Dios tiene muchos atributos, pero estoy hablando de uno en particular. Dios es justo. ¿Qué significa que Dios sea justo? Significa que Dios es recto en términos morales y éticos. No existe un Dios como Dios. Y no existe ningún ser que viva en la rectitud que vive Dios. Ningún hombre, ningún ser humano puede andar en ese nivel de rectitud. Entonces, ningún hombre puede satisfacer la justicia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo? Dios es justo. La palabra justo es lo mismo que decir Dios es recto. Y ningún ser humano puede satisfacer la rectitud de Dios. Ninguno. Como ningún ser humano lo puede hacer, Cristo, muriendo en la cruz, logró satisfacer esa rectitud. ¿De acuerdo? Eso es propiciación. Y expiación es cómo se ejecutó la propiciación. Cómo se llevó a cabo. Cuando hablamos de expiación es tener una comprensión de cómo se ejecutó en la práctica. Eso. ¿Se entiende? Por eso es que necesitamos estudiarlas juntas para que vaya habiendo mayor claridad. ¿Vamos bien hasta acá? Hermanos, y eso es solamente para adentrarnos en la temática, para que ustedes tengan una idea ya. Por un lado, la propiciación es el medio que Dios usó para restaurar al hombre en una relación de paz con él. Listo. Y la expiación es cómo Dios realizó eso. De manera sencilla. Coloquen ahora el subtítulo un subtítulo. La enemistad entre Dios y el hombre. La enemistad entre Dios y el hombre. ¿Saben, hermanos? Para nosotros que llevamos años oyendo el Evangelio, y llevamos muchos años oyendo el Evangelio, nos suena raro oír este título, la enemistad entre Dios y el hombre. De hecho, usted me escucha ahora y lo anota, y inclusive para muchos pasa casi algo más de lo que estudiamos siempre. Pero si yo digo esto mismo en cualquier otra parte, a la gente se le complica su mentalidad. Porque la gente está convencida que entre Dios y el hombre no hay ningún problema. Y el problema es entre el hombre y el diablo. Están todos convencidos de eso. Porque todos tienen, lamentablemente, una imagen de un Dios bonachón. De un Dios que es un abuelito de barba larga, así viejito, de cachetitos rojos, abuelito, tiernecito, sentado en un trono en el cielo, y no importa las canalladas que yo haga aquí, ese abuelito llamado Diosito, porque así le dicen, Diosito, Papito Dios, así le dicen, el campeón, el pulento, así le dicen al Dios de la Biblia. ¿Lo han oído, cierto? Sí. Diosito, Papito Dios, el campeón, el pulento, el de arriba, el flaco, el tatita Dios. Esa es la visión que tiene el hombre común y corriente del Dios santo, del Dios grande, del Dios justo, recto y perfecto,
majestuoso, bondadoso, longánime, sublime, inmensurable y eterno. Así lo ve la gente. El papito Dios, el tatita. Entonces no importa que yo aquí viole a una niña, el tatita Dios me ama. No importa que yo sea un desgraciado como padre y nunca me haya hecho cargo de mis hijos y tenga niños tirados por todos lados. Papito Dios me ama. No importa que sea un desgraciado como hijo, nunca veo a mi madre, nunca la atiendo, nunca le paso una mano por la cara. Papito Dios me ama. Perdonen que lo diga de esta manera, pero el hombre ha creado, y la religión, tanto la católica como la evangélica, han creado una caricatura de Dios. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese Dios es un Dios que el ser humano se ha inventado y que aguanta cualquier cosa. Es un Dios tipo Winnie the Pooh, como osito de peluche. Ese Dios no existe. El Dios que existe en la Biblia es un Dios que aborrece la mentira y el hombre vive mintiendo. Por lo tanto, aborrece al hombre. El Dios de la Biblia es un Dios que anda siempre en integridad y en rectitud, y el hombre es sueco como él solo. No importa si es chileno, o es alemán, o es gringo, o es ecuatoriano. El ser humano transversalmente es un problema. ¿Se está entendiendo? Entonces, cuando alguien escucha el puro título que yo acabo de dar, la enemistad entre Dios y el hombre, dicen, ¿de qué están hablando? Y esta gente, ¿quién es esta gente que se atreve a decir que Dios es enemigo del hombre? Porque la gente está acostumbrada a oír que todos son hijos de Dios. Oiga, las noticias de los últimos 2 años, están muriendo narcotraficantes por todos lados, narcotraficantes que han violado mujeres, narcotraficantes que han matado gente, narcotraficantes que no han tenido problema de esparcir su droga por todos lados y hacerle perder la vida a los jóvenes. Y mueren los perlas. ¿Y para dónde los mandan los curas y los pastores? Para el cielo. Porque son todos del Señor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos los hombres están separados de Dios, que todos los hombres están lejos de Dios, y lo que vamos a ver hoy día, que todos los hombres son enemigos de Dios. No, pero ¿cómo si yo no le he hecho nada malo a Dios? Querido hermano, el ser humano solamente con respirar ofende a Dios. Pero ¿cómo si yo no le hago mal a nadie? Seamos honestos. Ahí adentro tenemos una cantidad de emociones perversas, sentimientos perversos, pensamientos que ofenden a Dios. Mire cómo hablamos de los niños. Los niños son inocentes. No, los niños son culpables de ir al infierno. Lo hemos conversado 1000 veces. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? No creo que haya una mamá tan ilusa que le diga a su hijo de 3 años que está aprendiendo a hablar: ya, hijo, esta es una mentira, aprende a mentir. ¿Habrá alguna mamá que haga eso? Pues puede que haya alguna por ahí que lo haga, pero ¿es la regla? No, ¿cierto? Y todos los niños mienten. La pregunta es, ¿quién le enseñó a mentir? Si no fue la mamá y el papá, si no fue el kinder, si no fue la tía de pre-kinder, si no fue el abuelito, ¿quién le enseñó a mentir? El ser humano por naturaleza es soberbio, por naturaleza es mentiroso, por naturaleza es malo. Entonces el ser humano está en un tremendo problema. Se encuentra en un estado de enemistad con Dios. Escuchen algo. La palabra de Dios, la Biblia, nos da una visión nítida, clara y categórica de que el ser humano es enemigo de Dios. Y además de que el ser humano está bajo la ira de Dios.
¿Bajo qué? Bajo la ira de Dios. Bajo la ira. Dios tiene ira. Pero ¿cómo si Dios, si Dios es el tatita Dios? El papito Dios, ¿cómo el papito Dios se va a enojar? Si el papito Dios no se entiende, perdonen la ironía que estoy usando, el papito Dios no se entiende, el papito Dios no comprende, ¿cómo se va a... ¿Cómo es? ¿Quién es esta gente que habla de que Dios tiene ira? Pues lo vamos a ver hoy día. Entonces, la Biblia categóricamente nos enseña que el hombre está en un estado de enemistad con Dios. No de amistad, de enemistad. Aunque, escúcheme, aunque su vecino, su abuelito, su tío, su esposa, su esposo le jure a pie junto que él no, que él ama a papito Dios, le vamos a creer a Dios. Y Dios dice que el ser humano es un enemigo de Dios. Yo quiero que leamos algunos textos. Primero vamos a ir a Romanos, capítulo 5, versículo 10. Veamos eso, Geraldine, ahí en esa Biblia, cómo aparece. Va a ser interesante leer en la latinoamericana cómo aparece la cosa. Romanos 5, versículo 10. ¿Lo tienen? Ya. A ver. ¿Quién lo encontró? Ya, Nico, léelo fuerte. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Leamos la primera parte del versículo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ya, dice ahí la Biblia, yo voy a explicar lo que significa eso. Eso quiere decir que el hombre, siendo enemigo de Dios, fue reconciliado con Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. Si Cristo no hubiese muerto, ninguno de nosotros podría dejar de ser enemigo de Dios. Ya, ahí dice, porque si siendo enemigos, la expresión verbal siendo está escrita en un tiempo que es el presente continuo. O sea, alguien que es enemigo y que permanece en el tiempo como enemigo. Por eso dice siendo enemigo. ¿Se entiende, no? La explicación. Siendo enemigo. El ser humano siendo enemigo. O sea, el ser humano es enemigo en el momento que nace de Dios. Pasan los años, ¿sí? Pasan los años, ¿sí? Y pasan los años, ¿sí? ¿Quién dice esto? Dios. Escuchen. A excepción de los hombres y mujeres que han sido salvados por el Señor, toda la humanidad ha estado siempre bajo el juicio eterno de Dios, porque toda la humanidad es enemiga de Dios. Lo que se va a traducir es en que cuando llegue el momento del juicio final, todo el peso de la ley de Dios caerá sobre la humanidad. Porque la humanidad es enemiga de Dios. ¿Sobre quiénes no caerá? ¿Sobre quiénes no caerá el peso de la ley de Dios? Sobre los que fueron reconciliados. Y no son todos. Son aquellos que entienden esta verdad que estamos conversando. Yo voy a leer lo que dice la Biblia latinoamericana, que es la Biblia católica. Dice, y si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos, no fuimos reconciliados cuando éramos amigos, sino que cuando éramos enemigos, con mucha mayor razón ahora somos reconciliados con su vida, nos salvaron. Ahí está claro
que hay una enemistad entre Dios y el hombre. Y es necesario que nosotros podamos tener esta claridad de esta enemistad. Hay una enemistad entre Dios y el hombre. No porque Dios sea enemigo del hombre. El hombre se constituyó en enemigo de Dios. ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Vamos bien? Escuchen. La razón del por qué el hombre está bajo el juicio de Dios es que debido a que el hombre ha pecado y sigue pecando permanentemente, se constituyó en enemigo de Dios. Eso quiero que quede claro. El hombre es enemigo de Dios porque el hombre vive pecando contra Dios. Dios dice, no mentirás. ¿Y qué hace el hombre? Miente. Y por hacer justamente lo que Dios dice que no hay que hacer, el hombre se constituyó en un enemigo de Dios. Esta enemistad entre Dios y el hombre no es, escuchen, no es un planteamiento de la religión. Tampoco es un planteamiento de los rabinos judíos. Tampoco es una idea que nosotros hacemos, que nosotros como iglesia hacemos para explicar la condición del hombre. Sino que según acabamos de ver en Romanos 5:10, esta enemistad del hombre con Dios es una declaración que Dios hace. A mí me interesa, hermanos, que esto quede claro. Me interesa que esto quede claro. Es Dios el que dice que el hombre es enemigo de Dios. ¿Dónde lo dice? En Romanos 5:10. ¿Qué dice? Que el hombre es enemigo de Dios. Quiero que veamos otro texto. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. ¿Quién lo tiene? Erika, ya léelo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya. Y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Quién dice eso? Dios. ¿De quién está hablando? Del ser humano, ¿cierto? Y Dios viene y dice que el ser humano en su mente, en su forma de pensar, es extraño. Mire, es extraño. No me acuerdo bien de la palabra griega para extraño, si no la explicaría. Pero el ser humano, todo lo que el ser humano piensa, no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Aún, escuche, aún esas cosas que el ser humano piensa supuestamente de Dios. ¿Se entendió lo que dije o no? Hermanos, lo repito. Cuando la Biblia dice ahí en Colosenses 1:21 que el ser humano es extraño y enemigo en su mente, la palabra extraño tiene que ver con que todo lo que el ser humano piensa permanentemente no tiene nada que ver con Dios. Inclusive aquellas cosas que el ser humano piensa de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano se hizo una visión totalmente errada de Dios. ¿Se está entendiendo? Porque si yo quiero saber quién es Dios,
yo necesito conocer el Evangelio. Porque el Evangelio me va a dejar claro quién es Dios. Y para sorpresa nuestra, el Dios de la Biblia no tiene nada que ver con el papito Dios que todos conocen. El Dios de la Biblia no tiene nada que ver con el tatita Dios que todos conocen. Estuve con una persona 10 minutos hoy día conversando y 9 minutos difamó, blasfemó, garabateó, murmuró, maldijo. Y el último minuto me dijo, voy a ir ahora al médico, me despido, Víctor. Voy ahí, papito Dios que me ayude. Yo lo miré y dije, tu papito Dios te ayudará, pues. Porque ese papito Dios del que tú estás hablando no es el Dios de la Biblia. Si él cree que puede blasfemar, maldecir, murmurar, y que el Dios de la Biblia lo va a respaldar, está equivocado. ¿Me están entendiendo? Todo lo que el hombre piensa no tiene nada que ver con Dios. Eso significa extraño. Dice extraños y enemigos en su mente. ¿Qué significa enemigos? Que Dios dice para el norte y el ser humano dice para el sur. Dios dice para arriba y el ser humano dice para abajo. Dios dice blanco y el ser humano dice negro. Porque el ser humano está totalmente opuesto a Dios. Dios dice hombre y mujer y no hay más. Y el ser humano dice, no, están ellas, ellos y ellas. Y están las que se creen yeguas. Y están los que se creen caballos. Y están los hombres de 60 años que viven en un cuerpo de 60, pero son una niñita de 5, así que hay que llevarlo a pre-kinder. Y Dios se levanta en su trono y dice, yo creé al hombre y a la mujer, y cada semilla se reproduce según su género y no hay más. Y el hombre se levanta contra Dios y dice, no. No. Si yo creo que soy conejo, soy conejo. Así es la estupidez de hoy día. Hermano, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando lo que estamos diciendo? Dios creó el matrimonio como la unidad básica, la familia como la unidad básica de la sociedad. Hoy día no. El ser humano dice, no, se puede vivir de 1000 formas. Hay 1000 formas para vivir. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es que el ser humano es enemigo de Dios permanentemente. El ser humano se burla de Dios. Mira, la Biblia le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué hace el ser humano? Los mata. Hermano, ¿se entiende? Los mata. Los corta en pedazos. Los deja que se mueran de inanición en las casas. No los visitan nunca más. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero la mentalidad del hombre no puede hacer lo que Dios dice, porque el hombre es extraño y enemigo en su mente de Dios. ¿Está entendiendo? Hay una enemistad entre Dios y el hombre. Por favor, no es que Dios caprichoso en el cielo dijo, ay, a ver, yo digo caprichosamente que el hombre es mi enemigo. No, yo les acabo de explicar. El hombre es enemigo de Dios porque vive pecando contra Dios. Dios dice, no matarás. Y el hombre lanza una bomba en Hiroshima y mueren millones. Se levanta Adolfo Hitler y quiere crear la raza aria y mata 6 millones de judíos. Pero no es necesario pensar en Hiroshima y en Hitler solamente.
La Biblia dice que aquel que no ama a su hermano es homicida. Y cuando un hermano no logra amar al otro, está pasando a llevar el mandamiento de Dios de no matar. ¿Se dan cuenta que el ser humano no puede vivir de acuerdo a Dios? ¿Por qué no puede vivir de acuerdo a Dios? Porque es enemigo de Dios. Es extraño en su mente y es enemigo de Dios en su mente. Eso quiero que entiendan. Una cosa es la mente, en griego noos, y la mentalidad, en griego noia. ¿Ya? La noos es el elemento de la mente que nos fue incorporado ahí, el proceso donde se produce el raciocinio, la razón, el intelecto. Pero la mentalidad es la forma de pensar. Es como el ser humano piensa. Y todo lo que el ser humano piensa, lo piensa contra Dios. Aún cuando piensa en Dios. Porque el ser humano lo que ha hecho es crearse un Dios a su imagen y semejanza. Un Dios que se adapta a nosotros. Y le han puesto nombres, ya les dije, papito Dios, tatita Dios, el flaco, el pulento, el de arriba, el campeón. Qué terrible, hermano. Yo esto lo encuentro terrible. Yo lo encuentro terrible. Y está toda la gente engañada. Todos creen en ese Dios, pero ese Dios no existe. El Dios de la Biblia es santo, recto, perfecto, justo. No acepta mis bajezas. No acepta mis estupideces. No acepta mis mentiras. No comulga con mis impiedades. Quiero que veamos un texto más. Romanos 1:18, porque delante les dije, no sé si se acuerdan, les dije que la palabra de Dios nos daba una visión clara, nítida y categórica de que el ser humano estaba en un estado de enemistad con Dios, ¿se acuerdan? Pero también les dije que estaba bajo la ira de Dios, ¿cierto? Y cuando la gente oye ira de Dios, dicen, ¿pero qué? ¿Pero qué es eso? Papito Dios se va a enojar conmigo si papito Dios me ama. O sea, miren la idea que tiene la gente. Yo no creo, dicen muchos dicen, yo no creo en el infierno. ¿Por qué? Le pregunta uno. ¿Por qué no crees en el infierno? No, porque yo no creo que un Dios de amor manda al infierno a los hombres, porque Dios los ama. ¿Han escuchado eso, no? Sí. Porque lo que ellos tienen en su cabeza es un Dios sensual, un Dios sentimental, un osito de peluche sentado allá arriba en su trono, que no importa las bestialidades que el ser humano haga, lo va a llevar para el cielo igual. Que alguien me explique cómo un violador de mujeres que está muerto hoy día puede ser un santo patrono. Que alguien me explique eso, por favor. ¿Cómo un violador de niñitas, de bebés, que ya está muerto, que murió, pero que por ahí le hicieron su grutita, tiene una gruta, le pusieron velita, hoy día es un santo al que hay que ir a pedirle oración para sanar de la diabetes? ¿Que alguien me explique esa bestialidad? Eso ha hecho la religión. La religión ha querido pasar al ser humano por una blanca paloma. Pero yo tengo una mala noticia. Ninguno de nosotros es blanca paloma. Somos todos culpables delante de Dios. Todos tenemos razones, hemos dado razones suficientes. O voy a hablar de mí, mejor voy a hablar de mí. Yo he dado razones suficientes para que Dios me tome y me mande al infierno. Y yo no voy a poder decirle, no Señor, no lo hagas. El problema es que hay gente que cree que ellos, ¿cómo van a ir al infierno si tan malos no son? Son malillas, son maldadosos. Y la Biblia dice, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Si no hay ni siquiera uno, ¿cómo son todos los hombres? Malos, porque Dios no habla en relativo, nunca, siempre habla en un lenguaje absoluto. ¿Vamos bien?
Hermanos, ya, Romanos 1:18. ¿Qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ah, la Biblia habla de la ira de Dios entonces. Porque la ira de Dios, aquí dice el texto, porque la ira de Dios se revela o se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Si la palabra justicia significa rectitud, ¿qué será la injusticia? Torcido, ya. O sea, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Lo contrario a impío, es pío. Y pío significa puro. Impío, ¿qué creen que significa? Impuro. Impuro. Ya, entonces, la ira de Dios se revela, se manifiesta contra toda impureza de los hombres y contra todo lo torcido de los hombres. La ira de Dios. Entonces, anoten ahí como subtítulo, la ira de Dios. Voy a plantear algunas ideas primero, antes de dar una definición sencilla de la ira de Dios. Voy a plantear algunas ideas y ustedes ahí tomen las notas que puedan tomar. No es posible conocer adecuadamente a Dios como juez hasta que sepamos algo con respecto a nuestra obligación hacia Él. Ni tampoco podemos conocerlo como redentor hasta tanto no hayamos tomado conciencia de lo terrible que es nuestro pecado. No voy a apreciar nunca lo que Cristo hizo en la cruz hasta que no entienda la ira de Dios. Por eso, pero si aquí solamente en nuestro pueblo tenemos que darnos una vueltecita. Tenemos un cerro que se llama el Cerro de la Cruz, ¿cierto? Si vamos al Cerro de la Cruz, ahí hay una cruz, y hay un Cristo crucificado. Y usted se va a encontrar con que ese Cristo tiene una gotita de sangre aquí, tiene una gotita de sangre aquí, tiene otra gotita de sangre aquí. ¿Cuántas gotitas llevamos? 3. Tiene otra gotita de sangre allá abajo en los pies, 4, y tiene una gotita de sangre aquí, 5 gotitas de sangre. Y la Biblia dice que Jesús fue hecho pedazos en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús fue molido en la cruz. La Biblia dice que la barba de Jesús fue desgarrada, le colgaba de un lado. La Biblia dice que recibió un azote que se llamaba el flagellum taxilatum, que fue azotado bestialmente. La dermis y la epidermis fueron molidas. Los músculos fueron rasgados. Pedazos de carne cayeron al suelo. Porque la muerte de Cristo es terrible. ¿Y por qué es terrible? Porque es directamente proporcional a mi pecado y a tu pecado. Nuestro pecado es terrible, por eso la muerte de Cristo es terrible. Pero si yo veo a un Cristo que tiene una gotita de sangre aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra allá abajo en los pies, eso me está entregando un mensaje a mí. Que el hombre no es tan terrible. Entonces la muerte de Cristo fue casi un tour por la cruz. Sangró un poquito. Hermanos, Jesús era irreconocible en la cruz, porque fue hecho pedazos por tu culpa y por mi culpa. Y mientras no tengamos esa claridad y no entendamos que fue la ira de Dios que cayó sobre Jesús en la cruz, ira de Dios que estaba sobre usted y sobre mí,
Escuche. Esto significa, por supuesto, que debemos estudiar con atención el atributo de la ira de Dios antes de poder apreciar las doctrinas de la cruz. Pero es aquí donde se nos plantea un problema. Muchos de nuestros contemporáneos e incluso gente que es cristiana consideran que la ira de Dios es algo vergonzoso, algo que básicamente no es digno de Dios, algo de lo que no hay que hablar, que es mejor hablar del amor de Dios. Usted se va a encontrar con eso. Claro, hay que hablar del amor de Dios. De hecho, ahí andan todos los que supuestamente son cristianos con su auto y con un letrerito atrás. Sonríe, Dios te ama. Y un smile. ¿Lo han visto, no? ¿Y qué pasa si el letrerito dijese, ponte a llorar? La ira de Dios está sobre ti. Sería cruel. Y ese Dios para la gente no existe. El problema es que estamos leyendo que la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impureza, sobre toda impiedad de los hombres, que detienen con impureza y con injusticia la verdad de Dios. Hermanos, el Dios de los cielos no es un osito de peluche. El Dios de los cielos es santo, es recto, es justo, es perfecto, eternamente perfecto. Y tenemos que entenderlo. Escuchamos siempre en las radios, en la tele, por aquí y por allá, muchos sermones sobre el amor de Dios. Existen miles de libros publicados que nos hablan del amor de Dios, de cómo librarnos de la tentación, cómo librarnos de la depresión, cómo librarnos de la tristeza. Los evangelistas que andan por ahí predicando hablan del amor de Dios y de cómo Dios amó al mundo. Pero no hay nadie hablando de la ira de Dios. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? Ya, porque el hombre en su mente es extraño y enemigo de Dios. entonces si empezamos a decir lo que la Biblia dice, la gente no va a querer oír ese mensaje. Que no conviene. Es complejo. Geraldine, es complejo que usted esté oyendo esto. Es complejo para usted y para mí. Porque estamos acostumbrados a oír otra cosa. Porque la religión nos enseñó y nos mostró algo que es totalmente diferente. Pero el punto es el siguiente. ¿Qué es esto? ¿El Quijote de la Mancha? ¿Cuento una de Miguel de Unamuno? ¿Invitado de Piedra? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama este libro? ¿Qué es? ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Lo que aquí dice es verdad? Amén. Ya, aquí dice que Dios es un Dios de ira y está airado con los hombres todos los días de su vida. Porque el hombre es un pecador. Porque el hombre en teoría y en práctica es enemigo de Dios. El hombre le gusta hacer lo que él quiere y vivir como él quiere y arreglar sus asuntos a su manera. Poco escuchamos hablar sobre la ira de Dios o sobre el juicio de Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Los autores bíblicos nos mostraban y hablaban de la ira de Dios. No eran reticentes a hablar de esto. Hablaban de la ira de Dios y además entendían, escuchen, que la ira de Dios era una de las perfecciones de Dios o era uno de los atributos de Dios. Quiero explicar eso. El Dios de la Biblia es un ser extraordinario. Es un ser que no podemos estudiar. Nosotros no estudiamos a Dios, porque Dios no es un insecto que ponemos debajo del microscopio y analizamos cuántas alitas tiene. No.
Cualquier cosa que usted y yo conozcamos de Dios es aquello que Dios, por su propia voluntad, ha querido revelar a nuestra vida, ha querido mostrar a nuestra vida. No somos nosotros alcanzando la verdad de Dios. Es Dios alcanzándonos con su verdad. ¿De acuerdo? Entonces, este Dios, Él tiene una serie de atributos que lo configuran como el Dios que es. Cuando yo hablo de atributos o de perfecciones, estoy hablando de lo mismo. Voy a mencionarle algunos atributos. Dios es misericordioso. Dios no tiene misericordia. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Dios es benigno. Dios es eterno. Dios es fiel. Dios es inmensurable. Dios es infinito. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios es presciente. Dios es un Dios de aceidad. ¿Qué significa eso? Que autoexiste, no necesita a nadie ni a nada para existir. Y Dios es un Dios de ira. Dios es amor. No, Dios no tiene amor. Dios no tiene una mochilita con la que se pasea con amor aquí adentro. No, Dios es toda su naturaleza, toda su esencia es amor. Pero Dios es ira. ¿De acuerdo? Así que vamos a notar ahí una definición sencilla. Sencilla. La ira de Dios, anótenla, la ira de Dios es la reacción santa y espontánea. La ira de Dios es la reacción santa y espontánea de un Dios en su carácter y naturaleza santo, recto, justo, coma, frente a todo tipo de maldad y a la mínima manifestación de pecado. Frente a todo tipo de maldad y a la mínima manifestación de pecado. A ver, de nuevo. ¿Qué es la ira de Dios? Hermano, yo les estoy dando una definición para que ustedes la entiendan, ¿ya? Esto es más complejo, pero yo estoy aterrizando, estoy comprimiendo la definición para que ustedes, ojalá se aprendan esta definición y le tengan como un catalizador a la hora de hablar de la ira de Dios. A ver, la ira de Dios es la reacción santa, justa, recta y espontánea de un Dios santo, justo y recto frente a la maldad y a la más mínima manifestación de pecado. En otras palabras, ¿cómo se da esto en la práctica? Dios es santo, es justo y es recto. ¿De acuerdo? Cuando Él ve mi maldad, Él reacciona espontáneamente con ira. Cuando Él ve mi pecado, Él reacciona espontáneamente con ira. Él no me dice así, mírenme, está pecando. Ay, peque nomás, qué bueno, mi chiquillo. ¿Está mintiendo? Oh, mi guaguito, mienta nomás.
No, hermano, él no hace eso. Cuando él ve la mínima manifestación de pecado, brota desde su propia naturaleza, desde su propio carácter santo, brota espontáneamente un atributo de él, que es la ira de Dios. Pero ¿cómo si Dios es amor? Sí, Dios es amor, por lo tanto, Dios ama al ser humano. Escuche, Dios ama al ser humano, pero no lo ama porque el hombre merezca que Dios lo ame. Lo ama porque Dios es amor. Como Dios es amor, Dios no puede dejar de amar al hombre. ¿Se entiende? Porque Dios es amor. Aunque yo no he hecho absolutamente nada para que Dios me ame. Todo lo que yo he hecho en mi vida, lo he hecho para que Dios me tome y me mande al infierno. Entonces, cuando Él ve mi pecado, se manifiesta la ira de Dios. Y eso es lo complejo de lo que estamos estudiando, y es lo complejo de la propiciación y de la expiación. ¿Por qué? Porque hay dos atributos que están aquí. El amor de Dios, que te quiere abrazar, y la ira de Dios, que te quiere castigar. ¿Se entiende? El amor de Dios que te quiere abrazar porque Dios es amor y Dios ama al ser humano, no importa quién sea este ser humano. Y lo ama no porque ese ser humano merezca ser amado, lo ama porque Dios es amor. Pero la ira de Dios te quiere castigar porque el hombre es pecador. No importa quién sea ese ser humano, el ser humano es pecador. Y aquí es donde está el problema. Es por eso que Cristo viene a morir en la cruz. Cristo viene a morir en la cruz para que el amor de Dios caiga sobre ti. Y la ira de Dios que hay sobre ti y en el libro caiga sobre Cristo. Todo tu pecado fue castigado en Cristo. Por eso que Cristo sufrió tanto. ¿Para qué? Para Dios poder amarte a ti. Pero no vamos a entender eso hasta que no entendamos la ira de Dios. Cómo actúa y por qué Dios es un Dios de ira. Una pregunta. ¿Acaso los cristianos modernos no se han percatado de algo que los escritores bíblicos conocían y apreciaban? ¿De qué estoy hablando? De la ira de Dios. Cuando uno va a los textos bíblicos, uno se encuentra con que los escritores bíblicos sabían de la ira de Dios, conocían la ira de Dios, apreciaban la ira de Dios, porque entendían que la ira de Dios era una perfección de Dios, era un atributo de Dios. Si Dios no fuese un Dios de ira, no es Dios. De la misma forma, si Dios no fuese un Dios de amor, no es Dios. ¿Se entiende? Hermanos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Quién de ustedes, perdonen el ejemplo burdo, bien burdo el ejemplo, pero es gráfico? ¿Quién de ustedes hoy día se levantó en la mañana en 4 patas y salió moviendo la cola? ¿Alguno? Y me puede decir, yo salí en mis 4 patas moviendo la cola y rascándome las pulgas. ¿Alguno, no? ¿Kika? ¿No? ¿Nico? ¿Jaime? ¿No? ¿Vladi? A veces se enreda en la sábana, ¿no? Ya. Ninguno, ¿cierto? Y ustedes se ríen del ejemplo porque ustedes dicen, está preguntando una tontera el hermano. Está preguntando algo que no corresponde. Porque usted hoy día salió de su cama con sueño, cansado, con ganas de no levantarse, como usted salió en 2 pies, caminando. Quizás con poco ánimo, quizás estirándose, quizás bostezando, quizás chocando con la muralla, no tengo idea, pero usted salió en 2 pies, en 2 pies. ¿Sabe por qué? Porque usted por naturaleza no es perro. Usted por naturaleza es ser humano. Los perros caminan en 4 patas, mueven la cola y se rascan las pulgas. Pero usted no, porque usted por naturaleza es ser humano. Por lo tanto, usted nunca va a salir en 4 patas caminando
moviendo la cola y rascándose las pulgas. Porque usted por naturaleza no es perro, usted por naturaleza es Dios, perdón, es hombre. Y Dios por naturaleza es un Dios de ira. Por lo tanto, Él va a reaccionar según su naturaleza. Dios por naturaleza es un Dios de amor. Por lo tanto, Él va a reaccionar según su naturaleza. Dios no puede no amar al hombre, porque Dios es amor. Pero Dios no puede no estar airado con el pecado del hombre, porque Dios es un Dios de ira. ¿Se está entendiendo? La ira suele entenderse como enojo. ¿Y cuál es el problema? Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, cuando tenemos que predicar y enseñar esto, a la gente le choca aquí arriba el término, porque la gente, ¿sabe lo que hace? Inmediatamente relacionan ira con el enojo humano. Porque eso es lo que conocemos de ira nosotros. Nosotros conocemos a una persona iracunda, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la ira humana? La ira humana es un sentimiento, escuche bien, irracional, pasional, visceral, que si usted reacciona así, usted puede dejarla embarrada. Si usted castiga a un hijo lleno de ira, usted lo puede matar. Porque es una reacción descontrolada. La ira humana es una pasión irracional, pasional, visceral y descontrolada. Los femicidios van antecedidos por la ira. El hombre golpeó, le dio un golpe a la mujer, le dio otro, le dio otro, le dio otro, le dio otro. Cuando ya la tenía aturdida en el suelo, le siguió pegando. Cuando ya estaba desmayada, agarró la cabeza, la golpeó contra el suelo, se la partió. La mató. Y después, cuando ya pasaron los minutos y le bajaron se da cuenta que acaba de asesinar a su esposa. Y hace 20 minutos atrás estaba viva. Cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de ese sentimiento irracional, pasional, visceral y descontrolado de los hombres. No es esa ira de Dios. La ira de Dios no tiene nada que ver con el enojo humano. No se asemeja a lo que queremos significar cuando hablamos de la ira de Dios al juzgar el pecado. Pero el lenguaje lamentablemente no constituye el mayor escollo. El problema principal radica en la relación que existía entre la humanidad y Dios. Una relación que por causa del pecado se quebró para siempre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó en plena comunión con Él. No había un problema entre Dios y el hombre. No había enemistad. Había amistad. Pero cuando Adán pecó, todo se quebró. Y producto de que Adán pecó, todos los que nacieron después de Adán, nacieron en el mismo estado que quedó Adán. En un estado de enemistad con Dios. El pecado ha producido un estado en el cual nos encontramos condenados como pecadores, pero en el cual, por este mismo pecado, nos encontramos en un estado de enemistad con Dios, y el ser humano es incapaz de admitir su culpabilidad delante de Dios. Por eso, cuando hablamos de la ira de Dios, el ser humano dice, no puede ser. No puede ser. Porque el ser humano es incapaz de aceptar su culpabilidad delante de Dios. El ser humano no cree que sea culpable de nada.
El ser humano cree que es buena persona. Aun cuando la Biblia dice, no hay ni uno solo bueno. No hay ni siquiera uno. Y el ser humano cree que es buena persona. Entonces cuando viene un predicador y dice, Dios es un Dios de ira, y la ira de Dios está sobre los hombres, ¿qué hacen los hombres? Vienen y dicen, no puede ser. Porque, insisto, hermanos, el hombre es incapaz de reconocer su culpabilidad delante de Dios. ¿Se está entendiendo eso que estoy diciendo? ¿Están entendiendo por qué es que el ser humano no acepta la ira de Dios? ¿Por qué? Porque es incapaz de reconocer su culpabilidad delante de Dios. El ser humano cree que es bueno. El ser humano cree que hace bien las cosas. Yo ayudo, yo coopero. Yo doy para la Teletón, yo doy para la Coaniquem, yo ayudo a mi vecino. Soy buena mamá, buen papá, soy buen hijo, soy buen jefe, soy buen trabajador. No me llevo mal con nadie, no le hago mal a nadie. ¿Por qué están hablando de que Dios va a tener ira contra mí? ¿Se está entendiendo, hermanos? Y Dios viene y nos mira y dice, no hay ni uno bueno. El hombre es un pecador. El hombre ha delinquido contra mí. El hombre ha hecho lo malo delante de mis ojos. La idea de la ira de Dios nunca ha sido popular. Pero los profetas de Dios hablaron de ella. Los apóstoles hablaron de ella. Los predicadores de antaño hablaron de ella. No cesaron de hablar de la ira de Dios. Porque la ira de Dios es bíblica. En realidad, es una de las características que más aparece en la Biblia. Está lleno de textos bíblicos que dicen que Dios está enojado con el hombre, que la ira de Dios va a venir sobre el hombre, que la ira de Dios se manifiesta sobre el hombre. Está lleno de textos bíblicos. Amén. Hay un texto que dice que Dios está airado todos los días con el hombre. ¿Salmo? Salmo 7:11. A ver, leámoslo. Abran su Biblia, asegurémonos que la Biblia lo dice, porque quizás lo estoy inventando yo. Quizás, papito Dios, sí existe. Salmo 7:11, a ver. Salmo capítulo 7, versículo 11. ¿Ya? Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo, no a veces, en todo tiempo manifiesta su enojo. ¿Cómo dice esa versión? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es un juez justo y Dios está airado por su ira contra el impío, contra el inmundo, el pecador, todos los días. ¿Cómo dice ahí, Geraldine? Dios te hizo mi amparo, el que salva a los de recto corazón. Miren el cambio que hay ahí. Dios se hizo mi amparo, el que salva a los de recto corazón. ¿Se dan cuenta cómo la religión, para poder librar al hombre de la ira, saca y cambia? Dios es juez justo y que se indigna cada día. Ya. Hermanos, la pregunta es ¿por qué dice todos los días? ¿Por qué dice cada día? Y todos los días pecamos y faltamos. Listo. Porque el hombre, acuérdense, siendo enemigo, presente continuo, ¿se acuerdan? El hombre es malo, permanece malo, sigue malo, continúa malo. Y mientras el hombre no cambie, la ira de Dios va a estar sobre él. El problema está que el hombre no puede cambiar solo.
Cada vez que uno dice voy a cambiar, es mentira. Uno trata, se esfuerza, pero no puede. No, ahora sí que cambio. Ya, ahora sí que sí. Mentira. El mejor ejemplo de esto son las cárceles. La cárcel es el punto de inflexión de la sociedad para que el delincuente mejore. Entonces, el tipo es llevado a la cárcel porque es un lance. Es un lance. Se dedica a carterear a la gente y a robar celulares. Eso hace nomás, ¿ya? Roba celulares y roba billetera. Lo toman, preso, 3 años. La idea es que salga de ahí rehabilitado y que diga, ya no robo más celulares, no robo, yo ahora aprendí, la pasé mal, fueron años difíciles, no, yo voy a ir a buscar trabajo. Resulta que, ¿sabe lo que pasa con él? Ahora roba celulares, roba billetera, pero ahora aprendió cómo matar sin problemas de conciencia. Entonces ahora cuando sale ya no roba celulares, no, ahora anda con un arma blanca y si no le pasas a su celular te mata. Están 4 años en eso, lleva como 5 muertos al haber y lo toman y lo meten preso. 3 años otra vez. Se supone que esos 3 años él tiene que salir ahora rehabilitado otra vez. Pero ahora no sale rehabilitado. Ahora él sabe robar celulares, sabe robar billetera y sabe asaltar con cuchillo. Pero en nuestros 3 años aprendió cómo disparar y cómo estafar. Él nunca va a cambiar hasta que se encuentre con Cristo. Pero yo le puse un caso extremo. Esa persona que moralmente parece que no hace nada y que es un pan del cielo, según Dios, es corrupto, es perverso, es malo y la ira de Dios está sobre él. Porque Dios ve algo que nosotros no vemos. ¿Nosotros qué es lo que vemos? Mira a su lado, mira el que está a su lado, mírelo, échale una miradita al que está a su lado. La cascarita. ¿Qué es lo que vio? Caras. Rostros vemos, ¿cierto? Rostros vemos. Pero Dios no ve la apariencia, dice la Biblia. Dios ve algo que nadie ve. Corazón. Y escuchen, el corazón no es esto. El corazón no es el órgano que hace sístole y diástole en la Biblia. Porque el corazón es un músculo. Nada más. Una bomba hidráulica que esparce sangre en todo el cuerpo. El corazón en la Biblia es esto. La mente. Y el único que tiene acceso a eso es Dios. Y Él sí sabe cómo usted y yo somos. Él sí sabe. Y como Él sí sabe, Él viene y dice, no, a mí no me cuentas cuentos. Yo sé quién eres, Víctor. Yo sé quién eres tú. Conoce todas las intenciones del corazón. Las buenas, las no tan buenas, y las malas y las perversas y las terribles. Amén. Hasta aquí llegamos hoy día. La semana que viene vamos a ver algunas definiciones. Seguimos en la misma temática. El Señor les bendiga. Voy a parar la grabación.